Relax. Relax. Okay, excellent. Hello, Catalina, how are you? Hello, I'm fine, and you? Excellent, I'm fine, thanks. Okay, excellent. Ok, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy adelantamos la clase. Ok, entonces, como les había comentado el día de ayer, para los que asistieron, hoy vamos a hacer un repaso general de los temas que ustedes consideran un poquito más difíciles, ¿no? ¿Tienen alguna duda o pregunta antes de comenzar? No. No, ok, muy bien. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Muy bien, excelente. Muy bien, el día de ayer pues anotaron en este apartado los temas que ustedes consideran más fáciles y más difíciles. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en los temas que ustedes consideran más fáciles, ¿no? Entonces, vamos a repasar uno de los temas que ustedes me dijeron que tuvieron un poquito de dificultades para entender. Entre este tema, pues tenemos la voz pasiva. De manera general, ¿recuerdan qué era la voz pasiva? ¿O para qué utilizamos la voz pasiva? What do we use it for? ¿Alguien me puede decir? Y ¿Para para qué in the utilizamos past, use to talk about process when the person or thing that did the action isn't now or isn't important. Okay. To sound impersonal, informal writing. Por ejemplo, en Okay. reports, scientific papers. Ok, excelente. Muy bien. Como comenta su compañero, pues utilizamos el passive voice para tres cosas muy importantes. Una de ellas es cuando no queremos mencionar a la persona que hizo la acción. Es decir, que pues el sujeto no es tan importante. Otra, lo podemos utilizar en documentos formales como pues revistas, periódicos, ensayos, y entre otras cosas. ¿Y el último uso cuál fue? Para ¿Qué? resaltar. Ok, adelante. Cuando se utilizan por ejemplo, en reports o en scientific papers. Ok, muy bien. Ok, aparte de eso, cuando queremos resaltar la acción que se hizo. Ok, entonces, si recordamos esto de manera general, pues sigue una estructura como los demás temas que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de oraciones. Tenemos dos oraciones como tal. Hay que tener en cuenta que pues tenemos dos tipos de oraciones. Vamos a verlo aquí, como en este ejemplo que tenemos. Tenemos las oraciones en la voz activa y en la voz pasiva. ¿Esto qué quiere decir? En la voz activa es cuando el sujeto sí es importante. ¿Ok? Es como las oraciones que hemos practicado a lo largo del curso. Pues el sujeto siempre va al inicio de la oración y es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una oración está activa, pues, ¿qué se hace? Pasarla a pasiva. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Entonces, vamos a identificar primero las partes de una oración activa. Es como la que hemos visto siempre, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una oración? Subject, action, object. ¿Ok? Subject, action o el verbo y el objeto, ¿no? O el complemento en este caso. Yes. ¿Ok? Entonces, si recordamos, tenemos al sujeto, al verbo como tal. Y recordemos que un verbo es una acción, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos encontrar aquí como una acción o como el verbo. Y tenemos el objeto, que en este caso es el complemento, ¿ok? Para que no se confundan. Entonces, una vez analizado todo esto, pues bueno, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Sally. Sally. Ok. La action. What is the action?
Drop. Drop. Excellent. And what is the object? Her car. Her car. Ok. Muy bien. Entonces, una vez identificadas las tres partes de una oración, pues ya sabemos cómo funciona. Es importante mencionar que, como estamos viendo los temas, el tema que vimos fue passive voice, simple past. La voz pasiva en el tiempo pasado simple. Entonces, ¿qué pasa? Esta oración de este lado que dice active voice, ¿está en qué tiempo? ¿Pasado? En pasado. Muy bien. Entonces, si ya sabemos que está en pasado, entonces la siguiente debe de estar en pasado también, ¿ok? Pero pues en la voz pasiva. Muy bien, por ejemplo, ¿cuál es el verbo en pasado en esta oración? Drop. Drove, muy bien. ¿Qué significa drove? Manejar. Manejar. Muy bien. Si ya sabemos que drove está en pasado simple, ¿cuál es el infinitivo o el presente de drove? Driving. ¿Ok? Driving. Drive, ¿ok? Drive es el infinitivo. Entonces el pasado ¿Es con es... N? Sí, es al final. Entonces es driven, como comenta su compañero. ¿Ok? Recordemos que un verbo tiene tres partes, que son el infinitivo o el presente, el pasado simple y el participio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está todo claro? Yes. Yes. Isabel, yes. ¿Todos? ¿Catalina? Yes. Yes. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto, que tenemos estas listas de verbos. Ok, voy a mostrarles un archivo para que sepan de qué estoy hablando. Y para que quede un poquito más claro todo esto. Permítanme un momento. Ok. ¿Pueden ver esta lista de verbos? No, teacher. Ahora sí. ¿Sí Yes. se ve? Yeah. Yes. Muy bien. Entonces, pareciera mucho texto, en realidad sí es mucho texto, pero pues les puede servir mucho esta lista para ir practicando los verbos como tal. Si se dan cuenta, aquí tenemos las tres categorías de los verbos irregulares. Recuerden que los verbos irregulares son aquellos verbos que se cambian como tal. Por ejemplo, aquí tenemos arise, arose y arising. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, significa surgir o levantarse. Entonces, si se dan cuenta, las terminaciones son muy... podemos decir que el participio pues pueden ser similares, ¿no? Terminan en, n, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los verbos irregulares. También tenemos los verbos regulares. ¿Cuál es la característica de estos verbos regulares? ¿Qué pueden notar en esta Terminación lista? en ed. Muy bien, la terminación ed. Si se dan cuenta, pues estos son verbos regulares. ¿Qué pasa? Pues únicamente a esta palabra hay que agregarle ed. Y pues aplica tanto en la forma simple past como en el past participle. A esto me refiero cuando digo que un verbo tiene tres categorías. Su forma base o el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. ¿Ok? Esta lista se los voy a enviar ahorita por WhatsApp y la descargan, ¿ok? Se las envío al grupo. Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. 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 Ok. No, Si teacher. se pueden dar cuenta, son muchísimos verbos, pero pues no hay una regla en general para saber todos los verbos, ¿no? Hay que como tal memorizarlos o aprendérselos. Ok. Permítame un segundo mientras les envío esto.
Ok, ¿les llegó la lista? Yes. Ok. Ok, esta lista nos va a servir ahorita para hacer un ejercicio. Ok. Entonces, pues les sigo explicando sobre esta lista. Bueno, aquí tenemos igual en los verbos irregulares las mismas tres categorías, que es el infinitivo, el pasado simple y el participio. Muy bien. Y pues lo importante es que aquí al ladito tienen su significado de cada verbo y les puede servir mucho. Bueno, en el pasado de los verbos regulares hay tres formas de pronunciarlo diferente, que es la forma, los que terminan con ed. En este caso tienen el sonido it's. Por ejemplo, ¿cómo leerían este verbo? Así. Ok, en este caso leemos todo el verbo como tal. Accepted. Accepted. Entonces tiene el sonido de la id. Accepted, counted, dated, ended. ¿Cómo leerían esto? Expected. Expected, muy bien. Este. Intended. Intended. Este. Needed. Needed. Ok, excelente. Entonces, una característica principal de estos verbos para pronunciarlos de esta forma es que terminen con una letra T o con una letra D, por ejemplo. Entonces, cuando veamos esto, pues se pronuncian de esta manera: accepted, counted, dated, etcétera, ¿no? El otro sonido que tienen los verbos es el sonido de una letra T. El sonido de la T en inglés es t, t. ¿Escuchan esto? T. ¿Se escucha el sonido de la T? T. Por ejemplo, dirían asked, cooked, danced, dressed. ¿Cómo leerían esto? Erased. Erased. Muy bien. Hay que hacer el sonido final, así como hizo su compañero. T. Erased. Finished. ¿Cómo Finished. leerían este? Finished. Finished. Muy bien. Este. Helped. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, pues así se pronuncia esto. Y la última forma de pronunciarlo es con el sonido de la letra D. 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 Por ejemplo, answered, arrived, belonged, changed. ¿Cómo leerían esto? Cleaned. Cleaned, ok. Cleaned. Esto. Cleaned. Climbed, Climbed. 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 Este. Closed. Closed. Muy bien. Close. Entonces, Close. pues esto es como que muy closed. Perfecto. Entonces, son tres maneras de pronunciar estos verbos regulares. Bueno, una vez ya visto esta lista de verbos y ya sabiendo que se dividen en tres partes, infinitivo, pasado y participio, pues podemos retomar lo siguiente. Entonces, de esta lista, cuando estamos hablando de la voz activa, vamos a usar ¿qué categoría? ¿La primera, segunda o tercera? Para pasarlo a voz pasiva. Por ejemplo, ahorita estamos en la voz activa. ¿Qué categoría usamos? ¿La primera, segunda o tercera? Segunda, segunda. Segunda, muy bien. Entonces, pueden anotar en sus cuadernos, cuando estamos hablando en la voz activa, utilizamos los verbos de la segunda categoría. ¿Ok? Pero esto en la pasado simple. ¿Ok? Ahorita no estamos enfocados en el pasado simple. Entonces, una vez ya sabiendo todo esto, pues podemos hacer nuestras oraciones de manera correcta. Por ejemplo, Catalina, ¿puedes leer la segunda oración, por favor? The dog bite Timmy on the arm. Ah, ok. The dog beats, pronunciamos beats. Timmy Bit. on the arm. Can you repeat? The dog bit Timmy on the arm. Beats. Ok.
Excelente. Muy bien. Si regresamos a la lista. ¿Me escuchan? Yes. Teacher, I don't listen. ¿Me escuchan? Ya, apenas. Yes, ¿Me escuchan, teacher. chicos? Yes, yeah. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Muy bien, gracias. Bueno, perdón, vamos a retomar esto. Si vemos el verbo bits, lo vamos a encontrar en esta lista igual. Tenemos aquí el verbo bit, ¿ok? Entonces, tenemos el verbo bite, que es morder, ¿ok? Entonces, aquí estamos ocupando el verbo de la segunda categoría. Muy bien. Una vez sabiendo todo esto, podemos pasar a la voz pasiva, lo que ahorita estamos enfocados, ¿no? Muy bien. Si ya sabemos que está en pasado simple, también nuestra voz pasiva debe de ser en pasado simple. ¿Recuerdan cuál era la estructura de una oración pasiva en voz en pasado simple? ¿Recuerdan cuál era la estructura? Yes. Empezamos. ¿Cuál es? Con el object. Object, muy bien. Object. ¿Qué más? Mm, ¿Qué sigue acá? Aquí ponemos el verbo be en pasado. ¿Recuerdan esto? yes, was were, ¿no? Muy bien, was o were. Vamos a ponerlo aquí. Luego, ¿qué va? ¿Qué es esto? El participio. ¿Recuerdan? Yes. El past participle. Y por último, pues el sujeto, ¿no? Que pues recordemos que el sujeto no es tan importante, pero pues lo pueden poner en sus oraciones. Ok, bueno, esta es la estructura como tal que deben de aprenderse para poder hacer este tipo de actividades de la passive voice, ¿ok? Bueno, ¿qué era lo primero que hay que hacer para poder hacer este tipo de oraciones? Recordemos que son 3 pasos principales que tenemos. El primer paso que tenemos es identificar. Verbo. ¿Qué se identifica primero? El verbo, muy bien. Identificar el verbo. Si identificamos el verbo, ok, y luego nos hacemos la pregunta. En este caso, drop es manejar. ¿Qué se manejó? Una vez respondiéndonos esta pregunta, pasamos al paso 2, que es identificar el objeto directo. Objeto directo. ¿Ok? Muy bien. En este caso es her car. Y por último, el sujeto. ¿Hasta aquí está todo claro? Yes, teacher. Muy bien. Yes, teacher. Entonces, Solo, bueno, de la voz activa, entonces nada más se ocupa, o sea, es que se puede ocupar como lo habíamos visto, el presente simple y el pasado simple. sí, pero depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando en pasado, pues tiene que ser pasado. Si es presente, tiene que ser presente. Pero también puede ser aquí, Sally. Regresamos a estos verbos. Vamos a escribir la oración aquí para que quede más claro. Sally drives her car.
aquí está en presente la oración, como comenta su compañera, pero también la podemos pasar a pasado como tal, siguiendo esta misma estructura. Aquí lo mismo que tenemos que hacer es identificar el objeto como tal, que es her car, el verbo y el sujeto. Y pues, recordemos que presente pasa a pasado. Entonces, si ya Pasado. sabemos cuál es el verbo, muy bien. Únicamente tenemos que cambiarlo como tal. Entonces, si ya sabemos que el objeto pasa al principio, como nos indica acá, quedaría de la siguiente manera. Her car o the car. ¿Aquí qué va? Was o were. Was. 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 Muy bien. ¿Por qué va was? Porque es un objeto. Uno solo. Porque es un objeto y porque es singular. Estamos hablando de uno. ¿Ok? Was driven by Sally. Y listo. Con eso hacemos la podemos pasar una oración de presente a la voz pasiva. Teacher. Teacher. ¿De acuerdo? No se escuchaba, creo. Sí, ¿me escuchan? Ya. ¿Me escuchan? Yes, teacher. ¿Sí queda claro esto? No me escuchaba. Ok, perdón. Lo que mencionaba era que pues sí pueden pasar una oración de presente simple a una oración en pasado en la passive voice. Muy bien. Entonces la oración queda de esta manera. The car was driven by Sally. ¿Ok? Es como está aquí en este ejemplo. Aquí tenemos la oración en pasado simple y la pasamos en pasado simple, pero en la voz pasiva. ¿Ok? The car was driven off the road by Sally. ¿Va quedando claro esto o está un poquito confuso? En sí, por ejemplo, The car was driven by Sally, es igual el mismo ejemplo de arriba, ¿no? The car was driven on the road by Sally. Ok, excelente. Muy bien, entonces, ¿va quedando bien esto? Perdón, ¿va quedando claro esta parte de la actividad? Yes. Es- Pues, sí. Muy bien, entonces, si analizamos el segundo ejemplo que tenemos aquí, que nos dice, the dog bit Timmy on the arm. Aquí ya sabemos igual que está en pasado simple. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí este verbo. Si regresamos a la lista, pues sabemos que está en pasado simple. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta misma estructura, pues podemos formular nuestra oración en voz pasiva. ¿A quién mordió el perro? A Timmy. Entonces, Timmy es el objeto directo. Y entonces se convierte en sujeto en la voz pasiva. ¿Ok? Como sabemos que Timmy es una persona, él, entonces utilizamos was, como está aquí. Y pues sabemos que en la voz pasiva, en pasado simple, tenemos que utilizar el past participio, que es la tercera categoría de los verbos. Entonces, si regresamos a la lista, vemos que el pasado participio de bytes o de bits es, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo se lee esto? ¿Baite? ¿Alguien? Bitsen. ¿Ok? Bitsen.
Aquí, pues, aquí sí decimos bytes. Bytes, bits y bitsen. Can you repeat? Bytes, Byte, Byte. bits, bit, bitsen. bitten. Muy bien, entonces usamos Bitten. el past participio. Entonces, sabemos que el past participio de bit es bitsen. Y por último, pues ponemos el resto de la oración. ¿Queda claro? Yes. Is- Ok, vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro. Ok. 1. Pueden ir copiando estos ejemplos en sus apuntes para que los hagamos ahorita, ¿no? Voy a dejarles 3 ejercicios. Vamos a elegir algún verbo de acá. Y- Ok, tenemos 4 oraciones que están en pasado simple. Ok, voy a señalar los verbos para que los identifique. Made, broke, burned y cut. ¿Tienen dudas del vocabulario de estas 4 oraciones? Yes. Burn. No. Burn. ¿Qué es burn? Burn es quemar Quemar. o incendiar. ¿Ok? ¿Alguna otra palabra? Okay. Teachers, is Sí, example ok. using active voice or passive Sí. voice? Ok. Aquí vamos a poner que esto está en active voice. Como tenemos en este Okay. ejemplo de acá arriba, ¿no? Tenemos la active voice y las vamos a pasar a passive voice, como están aquí. ¿De acuerdo? Okay. Yes. Ok, vamos a hacerlas, por favor, siguiendo la misma estructura que tenemos aquí. Si ya sabemos cuáles son los verbos, y pues si no conocen el past participio, pueden checar la lista que tenemos aquí, y pues ahí los van a encontrar. ¿Ok? Que pueden comenzar y me comentan si tienen dudas o preguntas.
Listo, terminé. Ok, muy bien. Vamos a revisar en un minutito más. Okay, thank you, Catalina. Finish. Okay, excellent. Well, let's check your answers then. We're gonna be checking each answer. Okay, let's start with sentence number 1. Vamos a comenzar con la oración número 1, que dice, Sandy made a beautiful dress. Okay, Catalina, can you help me with your answer, please? A beautiful dress was made by Sandy. Was made by Sandy. Okay, excellent. ¿Qué fue lo primero que hiciste, Catalina? Identificar el verbo, Okay, luego ¿qué más? el sujeto y el bueno, complemento, ¿cómo se dice? Bueno, el object. El object. Okay, ¿cuál es el object en esta oración? A beautiful dress. A beautiful dress. Muy bien, perfecto. Entonces, recordemos, como menciona su compañera, que a beautiful dress es el objeto, se convierte en el sujeto de la siguiente oración. Ok, en la voz pasiva. Muy bien, ¿por qué pusiste was aquí? Porque solo es singular. Muy bien, porque es singular. Entonces, luego tenemos el verbo made, que está en pasado simple. ¿El participio cuál es? Made. Made. Justo como lo tenemos aquí en la lista. Si se dan cuenta, el verbo en infinitivo es make, pasado simple, made, y el infinitivo es made. Muy bien. Muy bien. Excellent, Catalina. Thank you. Vamos with sentence number 2. Gemma, please. The mirror was broken by John. Was broken by John. Ok. ¿Qué hiciste en esta oración, Gemma? Identificar el verbo. Ok. Luego el sujeto, quien rompió el espejo, se podría decir. Yo. Ok. Identificar el objeto directo, que es el mirror, el Muy bien. espejo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, como menciona su compañera, el objeto directo es the mirror, el espejo. Entonces, the mirror se convierte en el sujeto en la voz pasiva. Aquí, ¿por qué utilizamos was, Gemma? Porque es singular el espejo. Porque es singular, muy bien. Y el verbo es broke. El participio es broken. Broken. ¿Ok? Excelente. Tal y como está aquí en esta lista. Break, broke y broken. Muy bien. Luego tenemos, thank you, Gemma. Excelente. Number 3. Luis, por favor. The house The house was burned burned by the Okay. thief. by the thief. Muy bien. Excelente.
¿Qué hiciste en esta oración? First identify the verb. After the Okay. identify the subject and then identify the object. Okay. The object. ¿Cuál es el object en esta oración? En esta oración sería the house. The house. Muy bien. Ok. Si the house es el object, pasa al sujeto en la voz pasiva. Aquí, ¿por qué utilizamos was? Because the house is singular. The house. Singular. Ok, excelente. Yes. Entonces, tenemos el verbo burn, que está en pasado. El participio es igual. Burnt. Burned. Yes. Aquí, O bueno, burned. voy a explicarles eso de aquí. Puede Ok, variar, ¿no? excelente. Hay algunos verbos o hay algunas excepciones que pueden escribirse de ambas maneras. Por ejemplo, aquí pueden escribir tanto burn como burn con terminación ed. Hay algunos verbos, por ejemplo, pueden dreamed y dreamt. Ok, cualquiera de las dos aplica. Aquí tenemos learned o learned. Ok, entonces pueden escribir cualquiera de los dos, no hay problema, pero significa lo mismo. ¿De acuerdo? Son excepciones muy, muy raras, ¿no? No siempre va así. Y pues bueno. Y pues luego ponemos by the thief, que pues como sabemos, en estas tres oraciones, by Sandy, by John, by the thief, pues son los sujetos que hicieron la acción como tal, pero pues no es tan necesario agregarlos, ¿no? Pueden agregarlos o no, y no pasa nada. ¿Ok? ¿Hasta aquí va quedando todo claro? Yes, teacher. Yes. Yes, muy bien. Voy a hacer esta última para que quede más claro. Ok. Muy bien, vamos a hacer esto. Que the police caught the thief. ¿Qué significa caught? ¿Alguien sabe? Coger, Capturó. agarrar. Capturar, atrapar. Muy bien. Entonces, si ya sabemos que caught es el verbo principal de esta oración en pasado simple, pues tenemos que identificar el sujeto. ¿A quién se atrapó? Al ladrón, the thief. Entonces comenzamos con the thief, sabiendo que es el objeto directo. The thief. ¿Y qué pondríamos aquí? Was, where, Was. was. Muy bien. ¿Cuál es el participio de caught? Se escribe igual. Es el mismo, muy bien. Was caught. Y pues por último ponemos quién atrapó al ladrón. En este caso fue the police. Y pues así de fácil se hacen estas oraciones en voz pasiva. ¿De acuerdo? Ok, de manera general, ¿ha quedado más claro o se han aclarado sus dudas sobre la voz pasiva? Yes. ¿Sí? Emma Luis. Yes, teacher. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y luego Siempre pues en la sí, voz pasiva, teacher, en la voz pasiva siempre se va a ocupar entonces el pasado simple, siempre. no siempre como tal. ¿Ok? Ahorita nos estamos enfocando únicamente en el pasado simple. Como les Sí. comenté, la voz pasiva se puede aplicar en todos los tiempos gramaticales que hemos visto. Hasta en el futuro se puede aplicar, ¿no? Pero pues ahorita solo nos estamos enfocándonos en el pasado simple. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok, pero siempre van a ocupar el verbo de esta tercera categoría para pasarlo a la voz pasiva. ¿De acuerdo? Este es como que el verbo principal que van a incluir en sus oraciones de voz pasiva, la tercera categoría. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien. Entonces ya vimos la voz pasiva en pasado simple. También vimos la voz pasiva en presente simple. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya está más claro todas estas oraciones, cómo se formulan, pues lo único que hay que cambiar como tal en la voz pasiva en presente simple es el verbo be. ¿Ok? Tal y como está aquí. ¿Cuál es el presente del verbo be? ¿Recuerdan?
Is, is, are. Teacher. Ok, muy bien. Am y sí, ¿me escuchas? Am, is, are. Yes. Ok, muy bien. Esto es importante ya. Hasta este punto ya es importante conocer esto, ¿no? Sabemos que en pasado, pues decimos was y were. ¿Ok? Es importante conocer esto. Cuando yo les diga el pasado del verbo be, me dicen was y were. El presente del verbo be, am, is y are. Y listo. Una vez sabiendo esto, ya es posible hacer la voz pasiva en presente simple. La estructura como tal es la misma. Siempre tenemos que identificar el objeto directo, el verbo y pues el sujeto. Pero lo que cambia aquí es el was. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta oración, no sé. Catalina. Vamos a buscar un verbo aquí. A ver, a ver. Ok. Ok. ¿Alguien puede leer esta oración, por favor? Catalina meet two new friends. Ok, Catalina met two new friends. ¿Qué dice esta oración? Catalina, dos nuevos amigos. Ok, conoció o hizo dos nuevos amigos. Ok, muy bien. Entonces, aquí en esto se sigue la misma estructura o se sigue la misma regla para formular estas oraciones. Por ejemplo, ¿qué haríamos en esta oración si se hace lo mismo? ¿Identificamos qué? Primero el verbo, ¿de acuerdo? Y el verbo aquí es met. Luego, ¿qué se identifica? Sujeto. El sujeto o el objeto, ¿no? Objeto. El objeto directo. Y por último, el sujeto. Muy bien. Una vez identificadas esas tres partes de la oración, pues ya es posible pasarla a la voz pasiva en presente simple. Entonces, ¿cuál es el objeto directo? Two new friends. ¿Qué hacemos con esto? Pasa a sujeto. Ok. Queda two new friends. ¿Qué ponemos? Siguiendo Are. la estructura. Are, muy bien. Luego, ¿cuál es el participio de met? Checamos la lista. Met. Creo. Met, Con igual doble es lo E, ¿no? mismo. No, sí, igual. Con una E. Recordemos que en presente es con doble E. Meets, met y met. ¿Ok? Are met. Luego, ¿qué ponemos? By By Catalina. Catalina. Muy bien. Recordemos que aquí, pues, es opcional poner el nombre de la persona. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura, seguimos los mismos pasos. Lo único que cambia aquí es el verbo be en presente. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Yes. ¿Sí? Entonces, cuando yo les diga, vamos a hacer una oración en voz pasiva en pasado simple, pues ya saben que tienen que utilizar was o were, pero con la misma estructura. Si yo les digo, vamos a hacer una oración en voz pasiva en presente simple, saben que tienen que utilizar estos, ¿no? Am pues casi no se utiliza con la voz pasiva, pero hay algunos ejemplos donde sí. Pero siempre lo van a encontrar con is y con are. Ok. Any questions so far? No, teacher. No. Ok. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos para que quede más claro.
esta. Vamos a hacer lo mismo. Una. Luis. Oración número 1. Dos. Ok. ¿Tienen preguntas de estas oraciones? ¿El vocabulario? ¿Preguntas? No, Bueno, sí. Ok, si no tienen preguntas, pues vamos a comenzar a hacerlas, ¿no? Y no conocen el participio, en esta lista pues tenemos el participio de estos verbos, ¿ok? Vamos a hacerlas y ahorita revisamos. Finished. Teacher, ¿qué es? No, Sí. sewer. ¿Sewer? Sewed. Ok. Sewed es coser o costurar. ¿Ok? Cada quien debe hacer su oración, ¿verdad? Sí, cada quien debe hacer su oración. Pero si quieren hacer las tres, no hay problema. listo. Listo. Ok. Ahorita lo checamos. Finish. Finish. Ok. Excelente. Muy bien. Pues vamos a revisar. Luis, are you done? Okay, let's start with Luis. Can you give me your answer, please? Okay. A horror movie A horror movie, okay, is seen is seen, okay, by Luis. by Luis. Okay, excellent. Okay, thank you, Gemma. Can you give me your sentence? Nice sweater. A nice sweater, okay, Sweater is sewed by okay, Gemma. by him. Muy bien. Y Catalina. A rose is grown by Catalina. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, sus oraciones están muy bien. Siguieron la misma estructura que les indiqué. El objeto directo se convirtió en el sujeto. Ay, perdón.
Aquí me confundí. Perdón. Muy bien. Retomando esto, el objeto directo se convirtió en el sujeto. Lo mismo en estas. Arose. Ok. Y pues luego le agregaron que el verbo be en presente, tal y como lo practicamos. Is y is. Luego su verbo, muy bien, lo conjugaron en el pasado participio. So pasó a sin, should pasó a should y grew pasó a grown. Ok, recordemos que su es uno de los verbos que también pueden tener dos conjugaciones, tal y como lo tenemos aquí. Podemos decir su o soon. Y pues por último agregamos ¿quién? Al sujeto que hizo la acción. Luis, Gemma y Catalina pasaron de al final. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Fácil, difícil? ¿Ya quedó más claro? Ya un poco más claro. Ya un poco más claro. Yes, teacher. Sí. ¿Tienen alguna pregunta específica? No. Yeah. No. O sea, siempre entonces, siempre se va a pasar de la voz activa a la voz pasiva. Exacto, exacto. Así es. Siempre. Vamos a pasar de la voz activa a la voz pasiva. Recordemos que la voz pasiva únicamente está en pasado simple. ¿Ok? Ahorita estamos enfocándonos únicamente en pasado simple. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. La voz pasiva pasa, perdón, la voz activa pasa a la voz pasiva. ¿Ok? La voz pasiva siempre se formula de dos partes, que es el verbo be y pues el verbo en participio. ¿De acuerdo? Aquí el verbo be bien puede ser en pasado o puede ser en presente. ¿De acuerdo? Okay, teacher. Muy bien. Any questions? Si se dan cuenta, pues tenemos muchísimos verbos. De todos esos verbos, ¿conocen algunos? Yes. Sí. Bueno, un tip o algo que yo hacía cuando estaba estudiando estos verbos era que los imprimía. Los imprimía y los pegaba en una libreta o donde sea más visible, ¿no? Y entonces me iba aprendiendo uno por uno. Me aprendía primero el infinitivo, cuál era el pasado y el participio y su significado. A veces solía hacer como que una oración con cada verbo, pues para tener el contexto de cómo utilizarlos. Tal vez esto les puede servir a ustedes. Ahorita lo pueden tener en su teléfono. No sé, diario se ponen la meta de aprenderse un verbo, ¿no? Y pues ya cuando acabe el mes, pues ya se habrán aprendido hasta 30 verbos. ¿Ok? No es difícil, solo es cuestión de práctica y pues constancia. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, Yes. pues bueno, este fue uno de los temas que de alguna manera les causó más como que preguntas o más dificultad entre sí. Pero pues tenemos otros temas como tal que pues vieron más difíciles. Entonces, solo nos quedan 3 minutos. ¿Les parece si continuamos la próxima clase viendo los demás temas para retomar esto? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, antes de acabar, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. No, No. teacher. Okay, muy bien. So if there are no more questions, I think that'll be it for today and I'll see you on next week. Okay? Les veo a la próxima clase si Thank no you, tiene teacher. más dudas o preguntas. Thank you so much. Have a good night. Thank you. Thank Night, you. bye. See you. Bye bye. Thank you so much. Have a nice weekend. Thank you so much.